Entonces, ahora voy a cometer lo que parecería una descortesía, pero lo voy a hacer porque me lo pidió Don Ají. Entonces, voy a participar yo en lugar de Don Ají, no en lugar de Don Ají, sino antes de Don Ají, ¿ok? Y les cuento que esto que yo preparé para esta ocasión salió de una visita que andábamos haciendo Pedro y yo a las librerías de viejo, cosa que hacemos más o menos con cierta asiduidad, y de pronto en los libros de viajes me encuentro a Ian Fleming Introduces Jamaica. Y entonces, pues yo había escuchado el trabajo de Don Ají, hace algunos seminarios, por cierto, se los recomiendo mucho, está en la Radio del Caribe. Y en ese trabajo, Don Ají hace aborda el personaje, bueno, a Ian Fleming, a su personaje James Bond y una de sus novelas o una de sus películas. Es un trabajo muy interesante. Ya llegó Don Ají, así que puede escuchar los comentarios positivos acerca de su trabajo. Pero a mí me interesó hacer otra cosa. A mí lo que me interesa es referirme al ahínco de Fleming de dar a conocer Jamaica, pero no a través de su exitosa producción de ficción, que ha sido estudiada, como digo, entre otros por Don Ají, sino mediante el examen de ese texto de carácter distinto a los que lo hicieron famoso, la introducción al libro que les cuento, ¿no? Un ejercicio, el libro, que se ubica entre o combina un libro para viajeros, un libro de historia, un travelog. Fue un texto pensado durante algunos años, pero publicado después de la muerte de Fleming. Él originalmente había manifestado su interés por un libro escrito sobre Jamaica por jamaicanos y por aquellos que, no siéndolo, hubieran vivido ahí y que, como él, hubieran aprendido a amar al país. Esto lo señala Morris Cargill, su amigo y vecino en hora cabeza, y quien quedó a cargo de la coordinación y publicación del libro. Con él discutió en diversas ocasiones el tipo de libro que harían para hablar de Jamaica y de la experiencia de Fleming en esa isla, de su conocimiento y observación de la vida en ella. Fleming quería compartir qué le gustaba de Jamaica, qué lo divertía, qué le molestaba. Entonces, en la introducción, escrita en 1964, Fleming utiliza un tono personal. Es un texto pequeño, no alcanza las 6 hojas. En ellas incluye un poema de Noel Coward dedicado a GoldenEye y un artículo escrito por Fleming varios años atrás. Usar ese texto previo, publicado en 1947, revela muy bien, me parece, la percepción de Jamaica que Fleming había elegido mantener y la imagen que quería divulgar al introducir al viajero, al país, o mejor dicho, introducir a Jamaica en la mirada del viajero. Por eso el título Introducing Jamaica, o Jamaica, que escogió para su colaboración, que abre el libro y el recorrido por la isla, su historia, territorio, población y cultura. Fleming escribió ese artículo para la revista Horizon muy al principio de su contacto con Jamaica. Su primera visita fue en 1943. Con todo y que aceptaba que la vida en Jamaica había cambiado desde entonces, él decía que de cierta forma se había mantenido intacta, razón por la cual prefirió usar o reusar aquel texto. En esa introducción, Fleming, o sea, la de 47, en esta introducción, Fleming organiza su mirada por los lazos establecidos con el paisaje, con la gente, por su matrimonio, con el nombre de su personaje, el ornitólogo que le dio patronímico al famoso James Bond, con su casa. En la narración otorga lugar especial a su casa y a lo que significó para él. Y escribe y describe con humor un país con muchos cambios. Por ejemplo, destaca que una jamaicana fue Miss Mundo o que los jugadores de cricket de las Indias Occidentales eran los favoritos del Commonwealth. Encontramos una mirada entre la indulgencia y el realismo. Como en una estampa, queda registrada una Jamaica en la que regularmente el viento sopla en una dirección en el día y en la contraria en la noche, donde las noticias de The Daily Gleaner, The Country News Bites, son las mismas. La gente es la misma, siempre riéndose y berreando, cantando viejas canciones mientras cargaban el plátano a los barcos, emborrachándose cuando el barco había zarpado, fumando de manera ilícita marihuana o visitando también de manera ilícita a Lovea cuando estaban en problemas.
manejando carros como locos, comportándose como bufones en los juegos de cricket y en las carreras, haciendo la noche horrible con los sound system, en fin, por ahí va. Con todo, es una estampa que recoge la Jamaica que prefiere, aquella antes de la independencia, una que tiene un pasado romantizado, la Jamaica que incidió en su vida personal y en su escritura, que le imprimió una nueva dimensión a su manera de ver el mundo, que estimulaba a crear, probablemente, decía él, porque la paz y el silencio de apartarse del mundo loco, pues surgía a la gente a crear. Fleming inicia entonces con algunos comentarios a los cambios que vivió personalmente en los años de contacto con Jamaica, y prefiere referirse al país como un lugar pintoresco y sin muchas transformaciones. Como dije, Fleming incluye también en la introducción, para llenar el espacio, confiesa, un poema de Noel Coward, el primer huésped al que le rentó su casa en Jamaica. Howard, famoso actor, escritor y discreto miembro del servicio secreto, declaró haber pasado en GoldenEye los mejores 2 meses que él hubiera pasado o que hubiera vivido. El poema está dedicado a ese lugar. Es una oda jocosa, pero que expresa el gusto por ella, el deleite, un encanto y contento que Fleming sintió por ella, por la casa. Rescata después el texto de 47 y lo transcribe casi íntegramente. Había sido redactado, según la norma en la revista, como una carta dirigida a uno de los miles de ciudadanos ingleses que buscaban probar fortuna y libertad en el exterior. Fleming, sabedor de que había que escoger entre los posibles lugares con las virtudes necesarias, es decir, que se hablara inglés, que aceptaran la moneda, que hubiera buen clima, que hubiera amigos, comida, libertad, además de un ambiente social sin alarma, sugiere Jamaica. Un lugar que mantiene tradiciones inglesas, pero se ubica a mitad de camino entre el olvido del trópico y la vida de los lunches con tenedor que invita la esposa del comisionado. Informa al visitante y posible migrante en 1947 que por una parte se encontrará escandalizado con el ambiente o con la atmósfera del té y tenis de muchos de los rincones del imperio y sus características, y por otra temerá la moral degringolada del trópico. En su imaginación o en tu imaginación, le dice, oirás el susurro hipnotizador de las palmeras deteniéndose graciosamente cerca del agua azul. Para demostrar lo idóneo del lugar, cuenta algunas anécdotas personales, mezclándolas con un breve recuento histórico de la isla. Le comparte al imaginario John, este inglés que puede viajar, su interlocutor, que conoció Jamaica en julio de 43, y a pesar del calor y de las lluvias de la temporada, juró que si sobrevivía a la guerra, regresaría a Jamaica para vivir ahí tanto como su salario se lo permitiera, y precisamente confirma, se encontraba en Jamaica empezando a disfrutar de la casa que había construido en la costa norte, enfrente de la invisible Cuba, entre vecinos blancos y de color. La narración dedicada a John continúa informando que Jamaica es una de las colonias más antiguas y valiosas de las Indias Occidentales británicas, y en unas cuantas líneas ofrece un cuadro evidente del vínculo con la Gran Bretaña, de lo antiguo y de lo que consideraba contemporáneo. Destaca el detalle para describir forma y contenido de Jamaica. Se refiere a la representación de la isla, a su orografía, al lugar que ocupan en ella las montañas azules, donde se produce el mejor café del mundo, al excelente clima por el agua que corre en su interior y por los vientos que la cruzan. El Dr. Swin, que la mayor parte del tiempo sopla de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, del mar hacia tierra adentro, y del Undertaker Wind, que lo hace del centro de la isla hacia las orillas. Habla de los paisajes en los que destaca la variedad de las flores y en los que se pueden ver mariposas, colibríes y luciérnagas. En las tierras bajas y costeras se extienden los plantíos de caña, de cítricos, palmeras y plátano. En cuanto a los litorales, dice que son muy variados. Los corales y acantilados se intercalan con las playas de arenas de diferente color. Y dice, el mar es azul y es verde y raramente está calmado y quieto. Y no falta la mención a las aves y a los peces. Con el paisaje, al mismo tiempo que vinculadas al pasado colonial, se alude a las grandes casas, vestigios de las enormes plantaciones. Para Fleming,
Un rasgo notable de Jamaica es la abundancia de manantiales y baños de aguas minerales que habían empezado a desarrollarse para el turismo. En este punto, destaca la superioridad de las propiedades del agua al compararlas con lugares como Bath o Carlsbad en Europa. Si se trata del interés del espeleólogo, Jamaica también ofrecía lugares muy interesantes en los que se habían llevado a cabo exploraciones y que podrían contener tesoros del tiempo de los piratas. No se omite, por supuesto, un comentario acerca de la música de moda, el mento, entonces más famoso que el calipso, que iba ganando terreno. Al lado de las entusiastas recomendaciones para conocer los paisajes de Jamaica, aconseja al viajero John no ir a Kingston, un pueblo rudo y sucio. A partir de ahí, Fleming hace algunos comentarios a cosas que no son agradables en la isla, como por ejemplo la presencia de los mosquitos y de otra clase de insectos. Viene entonces un giro en la narración. En el siguiente párrafo, modificado del original del 47 en esta introducción del 64, salta la pregunta política y contesta la imagen de siempre. Dibuja la situación en unas cuantas líneas. La educación, dice, ha traído un deseo por el gobierno independiente. La política está dominada por dos grandes líderes, Alexander Bustamante y Norman Malley. Y añade, para John, no creo que encuentres en la política insular un grave peligro en el futuro o tu garganta cortada en la noche como algunos jamaicanos quieren hacer creer. Fleming expresa su deseo de que Jamaica forme parte de la Federación Caribeña, que se impulsaba en los años a iniciativa del Ministerio de las Colonias. Lo dice apenas como la expresión de un deseo y pasa inmediatamente a otros asuntos, entre los que destacan sus opiniones sobre la comida, deliciosa y sin límites, aunque la comida podría ser sin inspiración y muy inglesa, a menos que la gente peleara contra eso. La bebida sin medida y de todas clases, la infinidad de puros enrollados por los jamaicanos, y sobre ciertas comodidades que ofrece la isla y acerca de las costumbres de la vida en Jamaica. Por ejemplo, llama la atención a que en Jamaica existen buenos sastres y costureras que confeccionan cualquier cosa de un día a tres. Sirvientes hay a montones, dice, con algunos asegúnes, como tener que explicarles varias veces lo que deben hacer. La bebida y el consumo de ganja, nombre local para la marihuana, como sabemos, y de la magia negra, como lo llama, en referencia a la existencia del Ovea. Dice, es raro y tedioso, pero acreditado por la mayoría. Reconoce que no aborda varios temas, pero los que ofrece dan una idea de la representación que tiene de Jamaica. De acuerdo con el tipo de nota escrita para la sección particular de la revista Horizon, se despide invitando a John y familia a la isla. Informa que las escuelas son excelentes, que la universidad se está construyendo y cierra con una lista de lo que contendría el banquete de bienvenida que les ofrecería. Cangrejo negro, cerdo, arroz, guayabas en dulce con crema, café de las montañas azules, entre otras delicias. Ya a esta hora que lo estoy leyendo, Dios mío. Le anuncia que habría música y podrás observar las luciérnagas y escuchar el distante rumor de las olas en los acantilados. Hasta aquí el texto de 47. La imagen final, la que prevalece, es la imagen de una Jamaica en una postal que induce al disfrute de los sentidos. A continuación, Fleming reitera que eso es lo que escribió en un primer artículo y que no cambiaría nada, aunque hubiera habido algunos cambios en el país, como que los mosquitos habían sido erradicados, que la lucha política había cambiado, pero no los duelistas perennes, Bustamante y Manley, que la universidad se había construido ya. Y quizá lo único que sí advertiría es que los precios de los alimentos y las bebidas habían aumentado debido al poderoso dólar que había en la isla. En una crítica a la creciente presencia estadounidense que con su derrama de dólares estaba trastocando todo. Fleming termina su introducción en GoldenEye en febrero de 1964, alegando que escribir más sería repetirse a sí mismo y retendría a los lectores del maravilloso equipo de escritores jamaicanos que su amigo Cargill había reunido para elaborar el primer libro completo que se hubiera escrito acerca de Jamaica.
El resultado fue, desde luego, producto de la mirada de un nostálgico del Imperio Británico que encontró en Jamaica el rastro de la labor imperial en una zona de escenarios muy bellos con un clima agradable. Para él, Jamaica era interesante por la huella colonial, por sus vínculos con la metrópoli, pero también por lo exótico, por la posibilidad de aventura y gracias a las mejores condiciones de clima por el sol radiante. Sin duda, Fleming creía que Jamaica era un lugar fascinante que valía la pena visitar. Y en este punto me gustaría señalar, a propósito de esas postales y de ciertas coincidencias o casualidades, que justo cuando estaba escribiendo este texto, El País publicó un artículo por los 60 años de James Bond y que en el texto se menciona la que está enfrente, la invisible Cuba, cuando sabemos que estamos en plena Guerra Fría y que además este libro se escribió pues poquito después de la guerra de la guerra de los misiles, ¿no? Del tema de los misiles. Y en el texto, digo, se menciona la invisible Cuba. La introducción le escribió a poco de la crisis de los misiles. En plena Guerra Fría, Fleming describía una versión de Jamaica que veía al pasado, y Cuba, personaje central de la Guerra Fría, al final se quedó en el pasado. Me llama la atención que en ambos casos la representación es la de una postal antigua, vinculada a la relación con la metrópoli. Jamaica con Inglaterra y Cuba con Estados Unidos. Los almendrones son el ícono por antonomasia. Y esto dejando de lado ahora toda esta mercancía que es la figura del Che o a Fidel promocionando los relojes Rolex, ¿no? Fleming prefería impulsar el conocimiento de Jamaica lejos de los circuitos e intereses de los hoteles estadounidenses, del gran lujo, y en la época en Cuba se buscaba lo mismo. Hoy en día Cuba regresó al circuito de hoteles de cadena y la casa de Fleming, Golden Eye, que a la muerte de Fleming adquirió Bob Marley y más tarde Chris Blackwell, el creador de Island Records e hijo de la gran amiga de Fleming, Blanche Adelaide Lindo o Blanche Blackwell, ha sido irónicamente transformada por su propietario en un resort de lujo. Y se las voy a mostrar si me lo permite. Más para cerrar esta presentación. Ahora, ¿lo pueden ver ahora? Ya. ¿Sí? Bueno, pues ahí viene. Ahí está. Esa es la casa de Fleming, que en su momento era esta construcción nada más como un galerón, muy incómodo, sin ventanas, sin mallas y donde se metían todos los mosquitos. Pero tenía ya entonces este rincón idílico para tener un jardín, tener su propia playa y su propio mar. Bien, pues muchísimas gracias.